La negociación al final es ceder. Doy un número más elevado de los empleados que realmente quiero despedir y después pues, se puede apuntar, ¿no? esta pequeñita victoria. También durante los EREs hay negociaciones, no solo por número de puestos, a veces se eligen a dedos porque hay voluntarios en la salida. La primera vez que negociaste un ERE fue una sorpresa, Sí, ¿no? ha sido muy interesante. Niveles de intensidad que yo no imaginaba. Te están pidiendo cosas que son ilógicas, gritando en tu oficina que es pequeñita con todo alrededor. ¿Genera mal rollo una negociación sindical entre la empresa, entre los trabajadores de la organización? La primera fue con esta intensidad y sí generó más rollo. Las personas que son antipáticas cobran un X% más. Pero esto funciona en una negociación cortoplacista. Pues ahí tú puedes ir a saco y la otra persona hará lo mismo para conseguir el máximo y se ha acabado la relación. Porque es totalmente transaccional, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el error más común que cometen los sindicatos? Desalineación entre ellos en las reuniones. Ya no están negociando entre dos, sino entre 3 o 4 y era como, a ver, hay que ponerse de acuerdo. ¿Has detectado algunas señales durante estas negociaciones que digas, uy, esto se va a torcer en algún momento? Muchas veces. ¿Hay algo que no te haya preguntado que digas, ostras, Jaime, deberías porque no ha salido en la conversación, pero es importante? ¿Cuál es el final feliz, ¿no?, de una negociación? Pues, ¿y cuál es ese final feliz de la negociación? Espera, dame solo 30 segundos y te dejo continuar con el episodio que estabas viendo. Y es que no sé si lo sabes, pero recientemente hemos publicado el Manual del Employer Branding, un libro alucinante para todas aquellas personas que quieren diseñar su estrategia de Employer Branding dentro de su organización. Y es que hemos separado este libro en 5 fases fundamentales: el análisis del empleado, el análisis de la competencia, la creación de la propuesta de valor, la definición de la identidad de marca y, por supuesto, todo esto acabando por la 5ª, que sería la creación de la experiencia del empleado. Dentro de este libro encontrarás más de 20 herramientas visuales que te ayudarán a definir de inicio a fin toda la estrategia de Employer Branding de tu organización. Así que échale un vistazo a nuestra página web porque descubrirás una herramienta como nunca antes habías visto. Te dejamos el enlace en la descripción de Spotify o de YouTube. Ahora sí, sigue con el episodio. Bienvenida, Rosana. Hola, Jaime. Un placer tenerte aquí. Hoy tenemos un tema increíble, y digo increíble porque es un tema que nunca hemos tocado en el podcast de HR Lovers, pero me da la sensación que tampoco se toca en muchos otros podcasts, así que venimos con un tema que es súper importante para ciertas empresas dentro del sector de recursos humanos, como puede ser, ¿no?, que es la negociación sindical con sindicatos para pues hablar y discutir, ¿no?, sobre las condiciones de los trabajadores y muchas otras cosas. Y sé, porque hemos hablado muchas veces, que tú en esto eres una experta, que eres una persona, ¿no?, que ha tenido que pues lidiar o llevar estas relaciones con los sindicatos, así que tengo muchas ganas de empezar. Para situar a todo el mundo, eres la Chief People Officer de Cultra y además lo que me gusta de ti es que llevas muchísimos años en la empresa. Correcto. Llevo 8 años y medio. He empezado desde cero, porque cuando entré en Cultra el departamento de People no existía. Entonces entré como People Generalist y poco a poco he ido creciendo con la empresa, ¿no? Conjuntamente hemos crecido y soy en este caso la People Officer. Quiere decir que toco todos los temas de recursos humanos, no solo de España, sino de todos los países donde Cultra está presente. Lidero todo el equipo nacional e internacional de People. Vale, o sea, de todos los países, ¿eh? Correcto, Italia, Francia, Benelux, Portugal, Alemania, sí. Entonces tienes la experiencia tanto en España como en otros países, justamente el tema que vamos a hablar hoy. Correcto, yo lo gestiono mucho más a fondo en España. ¿Vale? Lidero y coordino también algo de negociación para Francia e Italia, pero ahí mis compañeros locales obviamente se reúnen con el comité de empresa. Ahora nos explicarás más, pero claro, entiendo que esto es porque seguramente en reuniones sindicales es muy importante tener el conocimiento de la región en la que estás, porque hay muchos matices y entiendo que eso influye mucho. Yo diría que la normativa local es lo primero, ¿no?, este conocimiento, pero también hace mucho la relación diaria, luego lo hablaremos a fondo, y el idioma. Hacer una reunión con el comité de empresa o con representantes de trabajadores en un idioma que no es el propio local, por ejemplo el francés o de otros países, no es lo mismo. Yo hablo el español bastante bien como para poder negociar muy bien con ellos en español, pero es decir que prefiero siempre que esté el equipo local ahí a hacer este tipo de negociación.
Claro. Y una cosa, ¿cómo fue tu primera negociación sindical? ¿Fue ya como directora de recursos humanos? ¿Fue cuando estabas empezando en el departamento de recursos humanos? ¿Cómo? Era business partner, era manager. ¿Vale? Fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque para mí era la primera vez que tenía relación sindical. Cuando hablamos de negociación, nosotros no negociamos con los sindicatos, negociamos con los comités de empresa, que pueden ser representantes de trabajadores o un grupo de representantes, 3, 5, o con un representante sindical. Esto depende del tamaño, ¿no?, de la empresa, de la sociedad que se está representando. Cultra tiene diferentes entidades, cada una por tamaño puede tener representantes sindicales o comité de empresa. Entonces, en este caso, te diría, en España tenemos 3 comités en 3 sociedades diferentes y un representante sindical de otra sociedad. Por cada una. Por cada una. Vale. 3 de una sociedad de Madrid, otros 3 en Barcelona, bueno, así. En Valencia somos más pequeños, entonces hay un representante de trabajadores, y ellos pueden estar respaldados o no por sindicatos, o sea, por algunos asesores externos, quien luego negocia con los sindicatos es la patronal, y ahí se montan o se pueden firmar lo que son los convenios colectivos del sector. Entonces, nosotros los contactos con los sindicatos directamente lo tenemos porque ellos son muchas veces asesores de nuestro comité de empresa o de nuestros representantes de trabajadores. Vale, o sea, ya hemos empezado y veo que hay como muchos actores aquí Correcto. interlocutando, hablándose y relacionándose. Correcto. O sea, y para alguien como yo que no tiene ni idea de este tema, creo que va a ser interesante. Para concretar, ¿no? ¿Cuál es el papel exacto de la empresa, ¿no? Porque me has dicho, aquí hay mucha gente Sí. que está hablando y se está relacionando. Me gustaría saber de qué te encargas tú como empresa o de qué tienes que tener en cuenta o cuál es tu papel, ¿no?, en todo esto. Pues en general el objetivo, tanto de la empresa como del comité o de un representante de trabajadores, es lograr una mejora, ¿no?, año tras año, una mejora para el equipo. Es el objetivo. Y realmente el papel de la empresa es obviamente velar por el bienestar de la compañía, y cuando digo bienestar es tanto económico, o sea, no puedes ir a lo loco y luego tener que cerrar, Claro. ¿no?, a dar beneficios, a mejora, pero también el bienestar de los empleados. Entonces, está ahí encontrar este punto de equilibrio. Muchas veces por parte del comité de empresa o de los representantes, hablamos de comité, luego puede ser uno o varias personas, ¿no?, a representar los equipos, pero cuando hablamos muchas veces de comité de empresa, lo que puede ocurrir es que se hacen muchas peticiones sin saber el impacto real que puede tener luego a nivel general en la compañía, a nivel global en la compañía. Y cuando estamos negociando a la vez con varios, obvio, es ceder y esto empieza a tener un impacto importante. Claro, y además entiendo que cuando con unos, ¿no?, negocias algo y cedes en un aspecto, después el resto también te lo pide. Claro, a veces no es tan acorde a nivel temporal, porque cada ciudad puede venir con X temas que tratar y otra ciudad con otros, tanto en número o en diferencia también de temática, pero es cierto que entre una negociación y otra, que normalmente nosotros firmamos acuerdos de trienios, ¿no?, en 3 años, tras 3 años, 3 años después seguro que van a pedir cosas que ya otras ciudades tienen, entonces al final más o menos se va armonizando y se van mejorando. Esto es importante el punto que has dicho, porque claro, muchas veces desde el punto de vista, entiendo que el sindicato del trabajador, claro, tú ves tu punto de vista y tu beneficio, ¿no?, que es que naturalmente quieres siempre mejorar tus condiciones salariales, pues la empresa también ha de velar porque esto suceda y que realmente haya un crecimiento de las personas, que la gente se sienta cómoda en la empresa, pero que después también el negocio pues esté saludable a nivel financiero, que no asuma responsabilidades que después te van a meter en problemas, ¿no?, financieros, porque después incluso puede ser peor, ¿no? Correcto, es el balance que decía, velar por el bienestar pero por ambos lados, ¿no?, por la viabilidad de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, pero también que los trabajadores puedan estar cómodos, estar engaged, seguir trabajando con mejoras año tras año. Entonces, esto es el equilibrio y a veces la línea sutil que existe en estas negociaciones. ¿Crees que el representante, ¿no?, de los trabajadores o el comité o el sindicato, porque aquí hay muchos actores, Sí. tienen esta visión? Es decir, normalmente lo tienen en cuenta, que también aparte, ¿no?, de todos los beneficios que quieres conseguir, se ha de tener en cuenta esta salud financiera de la organización. A ver, menos que la empresa.
Quiero decir que veo muchas veces más negociación o propuesta un poco cortoplacistas, entonces que pueden crear mucho beneficio, pero también un impacto a pocos años vistas ya no tan beneficioso. Vale. Ojo, que si seguimos así tenemos que reducir plantilla, porque los costes se van a disparar. ¿Tienes algún ejemplo de esto? ¿Se te ocurre? Sí, subidas salariales o pluses o bonus que vemos desproporcionados completamente, sabiendo que, no sé, se quiere aplicar a toda la plantilla, no solo a algunos colectivos o por performance a algunos mejores y tal, que luego cuando empiezas a sumar todas las propuestas a lo mejor es como triplica lo que es el budget actual. Entonces, si de un año a otro triplicamos el budget de un equipo, es como, esto no va a funcionar, en 2 años cerramos directamente. Claro. Eso totalmente afecta, entiendo, pues a todos los otros planes que tienes, ya sea de crecer en plantilla, sí. Entiendo que afecta también a partidas presupuestarias de formación o de mil otras cosas. De muchas cosas, y aquí creo que un punto importante es ser honesto. La negociación al final es ceder por ambas partes. Quiero decir, no es que la empresa tenga que ceder todo o los trabajadores tengan que decir o que no pasa nada si me has dicho no a todos. No es así, no funciona así. Tienes que saber que una negociación algo vas a ceder por ambas partes, entonces tienes que encontrar un punto, ¿no?, de equilibrio, un encuentro en la mitad o más próximo a la mitad, ¿no? Pero es cierto que lo que a veces veo es que llegas con un papiro, ¿no? Una carta de Reyes Magos tan larga que era como, a ver, me parece hasta un error. Vale, yo voy a pedir por pedir porque pedir es gratis, luego me dirán que no. Ya, pero si llegas a cosas que no digo que sean irrespetuosas, pero no tiene tanto sentido. Es simplemente, ok, lo pongo ahí porque es paja y hace, ¿no? y llena. Al final te estás perdiendo un poco cuál es el objetivo. Mal. Ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero claro, yo pienso, no soy tampoco un experto negociador, ¿no? Pero muchas veces, si tuviera que negociar, digo, pues te hago la estrategia del anclaje, ¿no? Te pongo mis expectativas aquí arriba, que ya sé que no me las vas a dar, pero ya te condiciono a que, bueno, aquí no vas a llegar, pero tal vez llegas a cosas que si te hubiese venido con algo mucho más abajo, no hubieses... Correcto. Pero me escucho cosas... Ahora me viene en mente una que he escuchado fuera de la negociación con los representantes, pero cosas sí me pasan. Un mecánico que un día me pidió teletrabajar. Y era como, pero esto no puede ser. Pero vosotros decís que se tiene que conciliar, ¿no? Digo, ya, pero ¿cómo te pongo tu puente, ¿no?, del taller en tu casa, hago venir los clientes a tu casa? Es que esto no es posible. No, es realista casi. Bueno, ya lo sabía, pero por pedir... Ya, pero no es lo mismo. Entonces, claro, entiendo que pones la expectativa muy alta, pero también tienes que ser cosas bastante reflexionadas, razonadas, ¿no? Y con una intención clara. Porque si la intención es pedir todo y aunque la mayoría sea paja, luego se pierde un poco esto. Estoy mal de las sensaciones que últimamente, pues cuando leo la prensa económica, veo que hay ciertas empresas muy grandes que están haciendo EREs. Y siempre veo que el primer número del ERE que da una compañía es muy grande, o bueno, claro, yo tampoco sé si es muy grande o no, pero ves muchas personas y después siempre negocian a la baja, ¿no? Será un 20% menos de lo que se había dicho. Y pensaba el otro día, es que veo que todos los EREs que se hacen pasa esto. Digo, pues tal vez lo que hace la compañía es doy un número más elevado de los empleados que realmente quiero despedir y después... pues ya con trabajo, ¿no?, que entiendo que es el ente también que se encarga de meterse por aquí en medio, ya negociaré a la baja para que también incluso el Ministerio de Trabajo se pueda apuntar, ¿no?, esta pequeñita victoria y nosotros también pues tengamos lo que... Bueno, no sé, me ha dado siempre esta sensación. Sí, puede ser una estrategia, sin duda, puede ser una estrategia, sabiendo que también durante los EREs hay negociaciones, no solo por número de puestos, ¿no?, de personas que salen, sino de quién a veces, ¿no?, de cuál es el criterio que elegimos y que seguimos para despedir personas. Un despido colectivo, se pueden definir el número de personas, los criterios para elegirlas, a veces, pocas veces, pero a veces se eligen a dedos porque hay voluntarios en la salida. Ojo, estas veces nos olvidamos, pero hay gente por condiciones que dice, no, es que yo prefiero salir ahora. Sí. Entonces ahí es como, ok, si ya lo tenemos que despedir y además le va bien, pues vale. Y obviamente luego la indemnización que tocará pagar a los trabajadores una vez
despedidos. Y esto también se negocia cuando hay un ERE. Claro. Se negocia de manera colectiva. Entonces, en todo esto, obviamente, existen por ambas partes, y aquí normalmente siempre hay detrás los sindicatos que pueden apoyar, ¿no? Asesorar, hay estrategias, sin duda. Voy a tirar un paso para atrás porque estoy viendo como me gusta mucho este tema porque nunca lo he tocado y no entiendo mucho, podríamos pasarnos 3 horas hablando Seguro. y haciéndote preguntas. Pero voy a tirar un paso para atrás. Has dicho antes que la primera vez que negociaste un ERE fue una sorpresa, Sí. ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más qué pasó, cómo fue? La primera vez, entonces, a la mesa de negociación estaban representantes de los trabajadores de 2 diferentes listas sindicales. Ahí entraron los asesores de los sindicatos. Una lista. Una lista, cuando se hace por primera vez una elección, ¿Vale? normalmente se pueden presentar varias listas. Eso no como en las elecciones políticas. No. Funciona igual. Tienes que votar por tus representantes, hay urnas, o sea, funciona igual que hay un calendario electoral, hay campaña electoral. O sea, esto, luego cuando ya existe un comité año tras año, si es el mismo, esto no se hace. Pero en una primera o cuando hay necesidad de volver a hacer elecciones porque ya no hay representantes de trabajadores, se acaba el mandato y no se quiere renovar o cosas así, tienes que volver a hacer elecciones. Y esto también es un mundo. Claro. Quiero decir, todo el proceso electoral, la campaña es un mundo. Entonces, en mi caso, en la mesa estaban el comité creado de personas de dos diferentes listas y y los representantes de la empresa, el director de recursos humanos y yo como manager. Ha sido muy interesante. Uno, porque entramos en debates de temas que hasta ahora eran temas legales que aplicas y ya está. Ahí lo defines. Ahí ya no lo aplicas tal cual. Puedes definir, según las cláusulas que vas a negociar, cómo afecta un permiso, cómo afectan las mejoras en salario. Entonces, empezando de las tablas salariales que existen, ¿no? por el convenio del sector y tal, puedes negociar mejoras, puedes negociar pluses, puedes negociar muchas cosas. Entonces, bueno, ha sido sorprendente de, ok, esto ahora es como está en nuestras manos, ¿no? En la mesa de negociación. Ha sido sorprendente porque al principio es muy vivo, está muy encendida la temática y es muy viva la negociación. Y nos veíamos, te diría, 2 veces a la semana y a lo mejor durante 3-4 meses ha habido negociación y en algunas se ha llegado a niveles de intensidad que yo no imaginaba de poder llegar en un ambiente profesional. ¿En intensidad en qué sentido? Intensidad de vienen asesores externos que piensan que Cultra, en mi caso, no la empresa, es una fábrica industrial con no sé qué y te están pidiendo cosas que son ilógicas, gritando en tu oficina que es pequeñita con todo alrededor, no es una sala, ¿no? Una sala de reuniones donde normalmente hay, o sea, los directores hacemos parte del día a día de todas las personas, ¿no? No es como antes se imaginaba, ¿no? Estás en tu sala apartada con tu copa en la mano y tu puro. No es así. Ahora las empresas son muy diferentes. Y Cultra hace 7 años, te estoy hablando de hace 7 años, es una startup pequeñita, pero ya con mucha proyección, donde todo éramos compañeros. Claro. Entonces, entrar de manera tan agresiva, déjame, ¿no? Es como, a ver, pero ¿por qué estamos en...? Esto no pasa nunca, no está pasando nunca. Cualquier cosa también donde no habíamos encontrado anteriormente un punto, ¿no? Un punto de encuentro, cualquier argumento, se hablaba con tranquilidad. Y ahí hemos visto otra forma de llevar una negociación, que era el extremo, que era, estoy hablando ahora de asesores de comisiones obreras y tal, que hacen obviamente su trabajo, pero era una intensidad que Cultra en ese momento no había visto y gestionado nunca. Seguramente porque la cultura de trabajo es muy diferente entre la que existía en Cultra en ese momento, ¿no? Pues como me comentabas, un ambiente mucho más startupero, donde todo el mundo arrima el hombro, donde hay buen rollo, pero también una carga de trabajo súper grande, y te viene alguien de fuera que seguramente está acostumbrado a negociar con empresas de todo tipo y te viene ya con seguramente esta intensidad, ¿no? Que le dices tú, un poquito por encima de lo que se necesitaría o de lo que
sería habitual en una empresa como Cultra en ese momento donde, bueno, que todo se puede hablar, todo se puede comentar, las cosas cambian de un día casi para otro. Correcto, y dinámicas luego interna al comité, entonces compañeros que están compartiendo lo que tiene que ser también su estrategia de cara luego a presentar una propuesta a la empresa, y entre compañeros hasta decir, no hablamos hasta no tenerlo claro. Entonces ahí cuando normalmente tú preguntas, vale, pero ¿cuál es tu opinión? Si simplemente dame una opinión, no es una propuesta firme. No puedo decir nada. Y era como, a ver, una cosa. Es muy fuerte porque esto lo ves más o menos a nivel político, pero luego bajado a la realidad empresarial, sobre todo la de una startup donde hay gente muy joven, todos este compañerismo que siempre ha habido, sigue habiendo, ¿eh? En ese momento era como, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Genera mal rollo una negociación sindical entre la empresa, entre los trabajadores de la organización? Yo ahora no lo tengo con nadie más rollo, con ningún comité de empresa, con ninguno. Pero la primera fue con esta intensidad y sí generó más rollo. Y no solo en la compañía, o sea, no solo en la parte empresa, también en los comités. O sea, vi que esto quemaba un poco a las personas. O sea, el hecho de presionar tanto y que ellos mismos tenían esta presión de conseguir y de, ¿no?, llevar a casa un resultado que ni ellos sabían cuál era, porque era la primera vez que también negociaban ellos, ¿no?, con la empresa, y tener esta intensidad de conversaciones con personas que fuera de esta negociación te vas a tomar algo fuera y hablas normal, sí que genera tensión, a veces incomprensiones, porque dices, pero ¿por qué estás como actuando no overacting de una cosa que no hace falta? Podríamos hablar normalmente. Y ahí también es estrategia por parte del sindicato. Muchas veces dices, si no le pones esta intensidad, vas a conseguir menos o pareces más blando, ¿no?, en la petición y tal, este tipo de energía. En los años yo te diría que no, que mucho se basa sobre la relación. Vale. Bueno, es que aquí justamente hay un estudio, ¿no?, que no recuerdo cuál era, me encantaría poder decirlo, ¿no?, pero que decía que las personas que son antipáticas cobran un X% más, ¿no? Entonces, esto llevado al mundo sindical, si tú vas con mucha fuerza y dureza, entiendo que pues la empresa dirá, ostras, espera, pues vamos a tener que sentarnos y tal, que si vas un poquito más blandengue, que tal vez... Entonces, lo que decíamos antes, ¿no?, que marcas las expectativas tal vez un poquito más abajo. Es totalmente correcto y es esto justamente lo que estaba diciendo, pero esto funciona en una negociación cortoplacista. O sea, si tú y yo negociamos algo y no nos vamos a ver más en la vida, en la cara, tú vas a muerte, ¿no?, en una negociación y yo también. Se acaba, cada uno ha conseguido lo que ha conseguido, no nos vemos. Pero cuando te ves todos los días, ¿por qué tienes que llevar al límite esto? Porque luego esto te lo llevas a otros campos. Y durante los años esto va a pesar, a ti y a mí. Sí. O sea, y no a los compañeros. a los compañeros. No es algo que te beneficie. Algo que te beneficia es lo que en este momento, en estos años, yo he visto en mis comités de empresa en la relación. Si tú tienes una negociación cada 3 años y durante los 3 años igualmente tienes que trabajar con estas personas, tienes que tener contactos por miles de razones con estas personas, mucho mejor que te lleves bien. Claro. ¿Y cómo haces a llevarte bien? Pues la transparencia sobre algunas temáticas, cuando te están haciendo ver alguna realidad, no negar la realidad, porque muchas veces, probablemente cogido mucho el ejemplo también político, se niega la realidad. No, cuando hay algo cierto, es muy honesto y coherente decir, tienes toda la razón, a ver qué podemos conseguir para mejorarlo. Pero es cierto que el punto de vista del otro no es, me invento los datos, ¿no? Es, ok, te quiero hacer ver que esto no está funcionando por alguna razón. Entonces, si hay estos contactos con esta relación más a largo plazo, con la voluntad de un objetivo común, es que todo el mundo esté mejor, no de llevar a ningún extremo, ni que sea mucho más rentable económicamente para los empleados, pero no para la empresa, porque si no, no funcionará, aquí estamos todos juntos, ni al revés, ni tirar la empresa totalmente a la baja, porque si no los trabajadores tampoco estarán contentos. Cuando tienes todo esto muy claro, yo creo que la relación es honesta y sobre todo la forma en que te pones en una mesa de negociación por ambas partes es mucho más tranquila y respetuosa. Vale. Ahora me has abierto como 2 vías para seguir profundizando, ¿no? Voy a tirar por esta a ver dónde nos lleva, ¿no? Pero ostras, has dicho, ¿no?, que
esta primera vez que pasó todo esto, entiendo que porque al final nunca lo habíais hecho ni por un lado ni por el otro, ni por parte de la empresa, ni por parte también de los representantes de, ¿no?, de la lista esta que sale de trabajadores de la empresa, por lo tanto, pues se generó cierto ambiente, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles crees que son las claves para que realmente una negociación sindical de cualquier tipo de tema no afecte al ambiente laboral que se vive en la empresa, no corroa, ¿no?, ese ambiente, esas ganas que tal vez ese mismo trabajador que está negociando contigo pues tiene y se vaya casi de la reunión enfadado y esto lo transmita después a sus compañeros? ¿Cómo hacemos que todo esto sea mucho más orgánico, que salga natural, que la gente, pues dentro que es una negociación y van a ver, o sea, porque hubo alguien, ¿no?, mucho más inteligente que yo que dijo que, y esta frase siempre me ha hecho mucha gracia, que negociar en un punto intermedio es la mejor manera de que las dos partes acaben insatisfechas, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas que muchas veces, claro, cuando tienes que negociar en un punto medio, al final tú estás cediendo en ciertas partes y estás dando cosas que a ti no te gustaría tal vez dar, y la otra parte lo mismo, ¿no? Porque por eso estáis cediendo en el medio. Aquí, empezando de tu última citación, creo que aquí hay que saber cuál es mi mínimo, o sea, cuál es el mínimo que quiero conseguir por ambas partes, cuál es el máximo que puedo ceder, ¿Vale? pero cuál es el mínimo que necesito lograr, ¿no? Entonces, por ambas partes tiene que haber claro. Y a mí me gusta mucho negociar, y lo estoy viendo en estos años, con personas que me dicen, estos 3 puntos para nosotros lo más importante. Todo esto lo sigo diciendo, nos interesa mejorarlo, pero estos 3 puntos son los fundamentales. Entonces tú ya sabes dónde está el peso para ellos, ¿no? Que luego vamos a negociar todo y vamos a hablar de punto por punto de cada cosa y explicar por qué sí, por qué no, y a ver si encontramos otra forma. Pero ya que dejen entender, y obviamente tú también lees un poco entre líneas de, ok, si rechazamos los 3 puntos principales que te dice que son importantes, todo el resto no le va a satisfacer tampoco, aunque sean 20 puntos. La clave para mí está en las formas, porque las formas hacen que tu día a día, como esto es a largo plazo, y una negociación no se acaba en una reunión, una negociación se acaba en 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende del tamaño de la empresa, depende de muchas cosas. Entonces, el respeto, ¿no? La forma de poder comentar cada punto y cada opinión. También te diría ¿cómo decir? En el momento en que estás negociando algo, tienes que tener en mente que la otra persona está haciendo lo mismo, está negociando por su parte, cada uno tiene un papel ahí, y que sería no te tome nada personal. Esto no es solo una mesa de negociación, esto lo digo a toda la gente de mi equipo siempre. O sea, porque muchas veces vienen personas diciendo, es que creo que tiene algún problema conmigo. ¿Qué ha pasado? Que el manager en una semana le ha dicho que no a 2, 3 cosas. También es papel del manager decir que sí o que no, ¿no? Entonces, creo que en una mesa de negociación, el hecho que algunas propuestas que tú pensabas brillantes o que sí o sí iba a funcionar y tal, no están funcionando o no se está cediendo en esa dirección, no tomártelo nada personal. Porque si no, fuera de ahí, pensarás que esta persona no te está apoyando, está contra de ti, no sé qué, cuando realmente es una mesa de negociación cerrada a estos temas y todo lo que está afuera sigue ocurriendo como con naturalidad. Bueno, este punto es importante, ¿no? Porque muchas veces seguramente nos tomamos muchas cosas a nivel personal que no hay maldad a nivel personal, sino que simplemente hay una decisión que está tomada desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, Correcto. importante. Creo que esta pregunta te la tendría que haber hecho antes porque yo mismo, ¿no? A veces para visualizarlo necesito como ver ejemplos, pero ¿cuáles son las situaciones o los temas más frecuentes a negociar con un sindicato? Puede haber muchos, ¿eh? Hay muchísimo, hay un abanico de posibilidades desde categorías profesionales hasta, no sé, los permisos, como habíamos dicho, los pluses, las vacaciones, varios tipos de beneficios. Hay muchísimos temas. Todo lo que incluye un convenio y todo lo que puede también incluir política de empresa podría estar dentro de un convenio de empresa, o en algunos casos en un pacto de mejoras. Hay empresas que solo por la parte más salarial tienen que hacer caso al convenio del sector y el resto se negocia como un convenio propio de empresa, o hay otras empresas que aplican exactamente el convenio del sector y luego tienen un pacto de mejora. Ahí
puede haber cualquier cosa. Entonces, si te hablo de mi experiencia, hay algunos pluses que se mejoran, que puede ser disponibilidad o un plus de rendimiento o un plus de nocturnidad, ¿no? Por el trabajo nocturno, o más vacaciones, permisos, mejorar los permisos que ya se establecen en el convenio del sector. Entonces, esta parte aquí, tanto económica como no económica, pero luego puede haber hasta la negociación sobre el régimen disciplinario. O sea, qué es una falta y qué sancionamos. Vale. ¿Por qué? Porque se puede bajar mucho a cada empresa, ¿no? La realidad. Entonces es como, ok, estas son faltas que pueden ocurrir en cualquier empresa y el convenio del sector lo recoge, pero ¿cuál es mi realidad? ¿Qué está pasando esto en los últimos años? Pues recogemos esta información y creamos algo ad hoc para nuestra compañía. Vale. ¿Y qué ha de pasar para que realmente se den estas conversaciones? Es decir, yo he entendido que, uno, que pase este trienio, o sea, que pase estos 3 años que vosotros ya de por sí pues os vais reuniendo, que esto no sé si es que lo hacéis vosotros así o es algo a nivel legal. Se puede establecer cuál es la vigencia del convenio. Vale. Nosotros lo hacemos cada trienio, puede ser cada 5 años, depende de las empresas cómo lo negocien. Para nosotros hacerlo más corto no tiene mucho sentido porque al final vas a negociar siempre lo mismo y si duran 4 meses las conversaciones, acaba uno, empieza otro, así que no... Bueno, es que con 3 años ya y teniendo pues diferentes empresas en Sí. diferentes países, Sí. literalmente, o sea, cuando acabas una, bueno, y es que ya has empezado otra y nunca Sí. paras de negociar con sindicatos porque realmente al tener, ¿no?, diferentes pues empresas en diferentes países, Sí. si tú haces números, pues creo que seguramente se solapan. Se solapan y te diré más, Jaime. Muchas veces no están los tiempos acordes a lo que es el convenio del sector. ¿Y qué pasa? Que el convenio del sector, o en este caso lo que aplico yo, ¿no? No ha sacado aún lo que es el convenio, la actualización 2025. Entonces, seguramente en 2026 tendremos que pagar los atrasos del 2025, porque cuando saldrá el convenio, saldrá seguramente 2025, que no había salido hasta ahora, 2026 y probablemente 2027. Esto no lo negociamos nosotros, lo negocian los sindicatos con la patronal. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pagar atrasos de cosas de un año que ya ha pasado y esto hace que tengas que volver a abrir un poco el melón, que no vas a negociar, simplemente lo vas a aplicar, pero claro, de cálculos pasarlo al comité, que lo revisen, que lo aplique, siempre y cuando, siempre solo un tema salarial, porque si son otros temas hay que ver si tienen una aplicación retroactiva o no, puedes entrar en discusiones. O sea, puede ser que el convenio de 2025 no se apruebe en 2025, se apruebe en 2026 y es retroactivo encima. O sea, es un follón. Correcto, esta es la ley. Vale. Hay convenio del sector que claramente te expresan que es retroactivo a partir del 1 de enero del año anterior, por ejemplo. Hay otros que salen el mismo año, pero a lo mejor puede salir en marzo o en abril, que dice el 1 de enero de ese año. Vale. Hay otro que dice que no se pagan retroactivos. Vale. Pocos. Entonces, a esto le tiene que añadir una dificultad de tener tú que adecuar tablas salariales por lo que dice el convenio actualizado, o permisos nuevos, cosas no nuevas a nivel legal. ¿Y cuáles crees que son las claves para que estas reuniones, uno, no se alarguen el mismo día la reunión? Porque entiendo que, claro, cuando hablas de tantos puntos, te quedas para reunirte 2 horitas y acabas 6 horas, bueno, estás con la cabeza a punto de explotar, pero también para que no se alarguen en el tiempo. Es decir, Sí. o sea, si podemos tenerla en 3 meses cerrada, ¿por qué estarnos hablando 5, no? Sí. Desde el principio hay que poner algunos deadlines, ¿no? Un deadline claro. Luego puede ser que en los meses algo cambie y en lugar de cerrarlo, hago un ejemplo, a final de diciembre lo cierras a final de enero. Pero normalmente todo el mundo tiene el plazo ideal en la cabeza. Y más te alejas de este plazo ideal y más puede ser un problema o no, puede ser contraproducente para ambas partes. Y la otra cosa que es un error, justo hablando, ¿no?, de cosas positivas y negativas que he vivido, pues un error que se ha hecho el primer año es no poner, no definir bien los puntos y los tiempos de la sesión. O sea, ahora yo tengo una sesión de 1 hora o de 45 minutos de lo que sea y sé que voy a hablar de 2 puntos. Prefiero menos que más, pero sé que lo tengo que tratar en 1 hora. Claro. El primer año, hace 7 años,
teníamos una lista de puntos del orden del día, ¿no? Los puntos a tratar sin saber en cuánto tiempo. Entonces, esto, como dices tú, yo he estado a las 8 de la noche de un viernes aún en una negociación que había empezado a las 3 de la tarde. Y era como, ya, vámonos a casa porque estamos todos cansados. O sea, igualmente no vamos a decidir nada. Ya, y ahora ya es que Entonces, de 5 horas. Claro, entonces es ya, yo te doy mis argumentos, tú los tuyos, y en lugar de encontrar un punto, aunque no sea medio, ¿no? Que hemos dicho que a lo mejor el medio no, pero encontrar un acuerdo, ahí es simplemente tener un encontronazo, ¿no? Algo de choque, y ya no sirve. Esta reunión ya, ok, puede servir para un poco hacer entender dónde está cada uno, dónde se posiciona cada uno, cuál es la parte, ahí es leer entre líneas, cuál es la parte muy dura o dónde puede ceder cada uno, pero ya no vas a decidir nada. Entonces, no tiene tanto sentido. ¿Y cuál crees que es el mayor reto en esas negociaciones sindicales? ¿O cuál es el mayor reto que tú te has encontrado, naturalmente? Pues el mayor reto a veces es decir que no y hacer entender las razones, sabiendo que si esto de todas formas no lo vas a poder conceder, o sea, no puedes ceder por ahí, hay que encontrar otras cosas que beneficie a las dos partes. Lo digo porque a veces cuando negocio, o en este momento también está negociando conmigo la People Manager. ¿A qué te refieres con esto? O sea, Que en la mesa de negociación por parte de la empresa no estoy solo yo. Va. A veces está la People Manager conmigo, a veces está solo ella, dependiendo de la sesión y cómo dura tanto. La People Manager, ¿qué posición es dentro de la empresa? ¿Qué se encarga? Está justo trabajando conmigo en temas legales. Ella es abogada, laboralista, tiene conocimiento de todas las cláusulas de todos los convenios. Entonces, me ayuda en la mesa de negociación. También porque muchas veces puede ser que algunos temas a uno o al otro le pueda... puedes no saber todos los detalles. Mientras el comité de empresa sabe su convenio, yo tengo que saber 12 convenios y no es tan sencillo, ¿no? Entonces, ir en la mesa de negociación con una persona que te respalde y que sabe exactamente cómo van las cosas ayuda. Entonces, somos dos y además muchos comités son 3 personas. A veces incluimos el manager de ese equipo porque aporta información. Pero el manager lo aportáis como extra, pero no forma parte de ni representante de la empresa ni de la No, lista. realmente el manager es uno de los representados por el comité, porque realmente hace parte del colectivo representado. Vale. Pero se invita a la mesa, obviamente, a veces está, a veces no, y siempre de acuerdo en las partes. O sea, no va a estar alguien que no queremos. Sí pueden estar asesores externos, como decía. O sea, muchas veces los sindicatos, ¿no? Algún representante sindical está porque algunos temas más difíciles y tal, pues necesitan alguna ayuda. Y a veces ahí entra en juego la novedad. O sea, una persona que sabe menos de tu compañía, sabe menos de tu día a día, sabe solo lo que se le ha explicado, sabe muy bien cuál es su papel sindical, pero a lo mejor no sabe bien la actividad de la compañía, no sabes en detalle el histórico que hemos tenido en las negociaciones de otros años. Entonces, también hay un factor novedad que a veces es positivo, rompedor, pero que mueve las cosas, a veces totalmente arrastra para atrás el trabajo hecho. Entonces, volviendo a esto, cuando me reúno y no siempre estoy sola, para mí la clave ahí es encontrar directamente con las personas, si en alguno no están dispuestos a ceder, saberlo enseguida. Porque al final podrías no firmar nunca. O sea, en el sentido, podrías durante meses alargar esto sin que se mueva nada. Y no es favorable para nadie. Entonces, al final, yo creo que siempre es ir de manera honesta, defender muy bien por qué no se puede. Yo, al final, no tomo la decisión de manera unilateral, en el sentido de que hago una propuesta, si para mí es valorada positivamente o la que escucho es valorada positivamente, pues la tengo que escalar al CEO o al director general para que me aprueben esto. Quien gestiona un business plan y tal, no soy yo personalmente. Es que justamente esta era una de las preguntas que tenía, ¿no? ¿Cuál es el papel de recursos humanos en una negociación sindical y por qué está recursos humanos y no está otra organización, ¿no? Porque tú como recursos humanos podrías estar de apoyo, sí. Pero en vuestro caso, por lo menos en Cultra, por lo que estoy entendiendo, es que naturalmente de recursos humanos no es quien toma la última decisión, pero es quien lleva todo el peso de la negociación. Entonces, por el conocimiento que tienes,
¿qué recomendarías? ¿Que solo esté recursos humanos? ¿Que esté recursos humanos con otras, ¿no? Con otras entidades de dentro de la organización? Sí. Depende mucho de la organización y de los tiempos, o sea, de lo que estás viviendo en ese momento. Yo he tenido años con negociación donde estaba sentado el director general, por ejemplo, obviamente representando a la empresa, conjuntamente a recursos humanos, y otras que no. En los últimos años te diría que no. Depende de cuánto el papel de recursos humanos es decisivo también en la negociación. Depende de qué relaciones tienes. Llevamos ya años trabajando con estas personas, son personas que como yo a lo mejor están de 6, 7, 8 años en la compañía, ya nos conocemos. Ellos saben muy bien que todo lo que estoy diciendo tiene que tener un respaldo luego para una firma, porque no soy yo quien aportará la firma final, ¿no? Yo soy en la mesa de negociación, obviamente, pero está el administrador de la empresa que también tiene que firmar esta documentación y aprobar todo lo que está escrito allí. Entonces, hay momentos donde sí están presentes directores generales o en cada empresa podría ser una persona diferente, el CEO y tal, y en otras negociaciones o en otras sesiones específicas no está. Vale. ¿Y te ha pasado alguna vez que negociéis algo, lleguéis a un acuerdo, lo escales internamente y te digan, no, esto es imposible? ¿O no pasa esto? A ver, no me pasa a menudo, primero porque cuando sé que no es que podría ocurrir esto, no es una propuesta firme. O sea, es como, ok, entre las partes podría haber acuerdo, pero tenemos que ver la viabilidad económica y se escala antes de decir aprobado o no aprobado. Entonces ya hay obviamente ¿no? Hay una expectativa de, ok, si la directora de recursos humanos lo ve viable, probablemente se apruebe, pero también esto no es cierto, hasta que no esté aprobado y firmado, no lo sabemos. Y efectivamente, cada vez que hay un punto así que puede generar esta situación, soy muy honesta y digo, no lo sé, lo tenemos que mirar, yo estoy en favor, pero hasta que no tenga una aprobación no lo puedo. Y en esto, por ejemplo, pasan con cosas a veces menos económicas, en ese sentido. Estamos hablando de conciliación, ¿no? Hay cosa y medida de conciliación que yo veo muy positiva. Entonces digo, me gusta vuestra propuesta, vamos a ver cómo la podemos aplicar. Luego, pero cuando le escalo y digo, ok, vamos a ver con el equipo que más está implicado en esto, que probablemente en mi caso es operaciones, que tenemos las operaciones en 3 diferentes talleres, almacenes y no sé qué, me dicen, no, porque si damos esta medida de conciliación me choca con el trabajo de otra ciudad y esta persona trabaja, entonces tengo que decir no, porque a nivel operativo esto no funciona. Claro. Entonces da igual cuánto me parezca guay la medida, pero luego a nivel operativo no funciona, tengo que rechazar. Claro, aquí has dado con un punto brutal que es muy obvio, pero yo hasta ahora no lo había pensado. Y es que en cualquier negociación, ya sea desde la parte de la empresa o de los trabajadores, siempre está el punto personal de de las personas que estáis allí presencialmente. Claro, y yo, si soy el representante de la empresa, yo tengo una visión sobre muchas cosas, me gustarán muchas cosas y muchas no. Por lo tanto, ya tengo un sesgo que también me influye en la negociación. Sí. Por lo tanto, vale, nosotros somos los dos interlocutores, pero todo lo que hablemos aquí después, cada uno lo escala a un organismo o a alguien que tenga detrás. Correcto. Para ver que realmente eso tiene sentido. En una mesa de negociación hay protagonistas invisibles. O sea, más allá de los representantes que están ahí, todo el colectivo que está en casa en ese momento o trabajando en ese momento, son las personas que luego, cuando se reúnen para preguntar cómo ha ido la negociación, tendrán más o menos presiones diciendo, a ver, pero si habíamos dicho otra cosa, o a ver, no lo habéis conseguido. Entonces, estas cosas también influyen en una mesa de negociación. Y por parte de la empresa, saber que hay personas con opiniones diferentes, conocimientos diferentes, porque yo puedo desconocer en los detalles una operativa y ver una situación muy bien y muy guay desde mi perspectiva de responsable y experta en people, pero no haber tenido en cuenta unas cosas. Por eso, cuando hay algo que me parece interesante, pero no tan sencillo de aprobar, lo pongo en stand-by para pedir autorización y aprobación. Estoy viendo que sería muy malo en negociaciones sindicales porque soy como muy idealista y hay veces que seguro me presentarían propuestas que diría, guau, qué chula, ajá, me encanta, y después de repente chocaría con la realidad que es que esto es imposible llevar a cabo. Hay que ser muy cauto, cauto. Vale, pues yo ya estoy fuera de esto. Antes lo comentabas, ¿no? La relación con los trabajadores, con esas personas que participan y que te vas encontrando año tras año y vas hablando es muy importante. Entonces,
¿cómo, cómo gestionas o cómo construyes una relación de confianza en la que naturalmente tengas una buena relación, en la que se pueda hablar todo, haya respeto, pero también que sea resiliente para esos momentos más duros, que es el momento de la negociación, donde pues cada uno va a defender su punto de vista Mm. y aquellas cosas que quiere conseguir? Em, te diría la coherencia constante. O sea, en una relación una relación duradera, ¿no? Relación de larga duración, em, las personas empiezan a conocerte no solo en la mesa de negociación, sino fuera también. Entonces, si no existe una coherencia durante estos 3 años, da igual lo que digas ahí, que el personaje hagas en la mesa de negociación, no te van a ver como quien está negociando, te van a ver por todo lo que has hecho y por la incoherencia que tienes en esa mesa. Entonces, cuando tú estás poco a poco sembrando, ¿no? Lo que realmente eres y cómo te portas durante estos 3 años y en la mesa, aunque vayas por un sí o por un no, eres la misma persona y te reconocen diciendo, ok, si me está diciendo que no, tendrá sus razones, aunque yo no las veo, no la comparto, no la entiendo, lo que sea, pero tendrá sus razones y no porque está haciendo un papel y que ahora esta persona sale de aquí, sale de y hace todo totalmente otra cosa de lo que está negociando. No, tiene para mí que haber una coherencia, la responsabilidad que llevamos. Yo misma como empleada, ni como directora, ni como representante de la compañía, la responsabilidad que llevamos de mantener relaciones respetuosas con los compañeros, crear un ambiente, cada uno de nosotros, independientemente de qué rol tiene en la compañía, crear un ambiente de trabajo donde todo el mundo se pueda expresar, de esta abertura que, por ejemplo, en mi compañía existe, esta puertas abiertas que en cualquier momento te pueden preguntar cosas sin esperar a una negociación, pero si tienes que preguntarme algo, me lo puedes decir en cualquier momento. Esto ayuda luego a los momentos que pueden ser luego más de tensión o más no críticos, sino a esa negociación. Porque sabes que está hablando con Rosana, la persona que durante 3 años la has conocido. Claro. Entonces entiendo que, claro, por lo que me estás diciendo, hay dos puntos aquí importantes. Seguramente en una negociación a corto plazo, es decir, que se va a producir de forma puntual, sea mucho más difícil conseguir este ambiente, porque claro, o sea, es Sí, algo que nos vamos con lo que decías antes, ¿no? Nos vamos a reunir ahora y seguramente nunca más nos veamos. sí. Por lo tanto, ahí Entre desconocidos, por así decir, desconocidos, vas a ir mucho más a saco. Uno, porque no vas a saber el otro hasta qué punto está dispuesto a ceder porque no lo conoces, no sabes si es su punto mínimo o máximo de intensidad porque no lo conoces y pensarás, bueno, como luego no sé qué va a pasar, a lo mejor no lo veo y este es uno de los puntos por el cual yo creo que a nivel local se tiene que negociar con la gente local, o sea, en Francia o en Italia se tiene que negociar con la gente de ahí, es porque conocen, saben, conocen el histórico, conocen a las personas. Entro yo, que soy una que manda y no saben absolutamente nada de mí, y no es lo mismo. No es lo mismo. Es que además ahora me estoy imaginando una situación que naturalmente espero que no pase, pero podría pasar, ¿no? Y seguro pasa en muchas organizaciones, que es, ostras, yo Rosana, ¿no? Que soy la que lleva 8 años ya hablando con esta gente, de repente decido que quiero cambiar mi rumbo laboral, me voy de la empresa. Claro, esto genera, Sí. supongo que debe generar un vacío allí, porque de repente una de las dos, ¿no?, partes importantes, hay una persona importante que desaparece, que es que se ha estado trabajando la relación, y claro, la empresa va a poner a otra. O esto también podría pasar de la parte de los trabajadores, Sí. me refiero. Es como un interrogante totalmente nuevo y se ha de empezar de nuevo de cero a todo esto. Sí, la confianza es algo que es súper importante en la negociación, no solo del comité, en todas las negociaciones, también de tu vida personal. La confianza es súper importante. Aquí, cuando hay una parte que falta, ¿no? Que se aleja, puede ocurrir dos cosas. Que sigan en la mesa personas que ya estaban al tanto de esta situación, entonces trabajadores que ya estaban ahí, porque también para ser representantes tiene que tener una antigüedad mínima. 6 meses para votar, no, un mes para votar, ahora no recuerdo, no, te diré, y un año, por ejemplo, dentro de la compañía para ser elegido, ¿no? Entonces, obviamente hay personas que ya pueden conocerte y por la parte de la compañía yo siempre
diría, es mucho mejor tener como mínimo en la mesa de negociación una persona conocida, aunque luego haya otra nueva. Claro. Pero el hecho que esté solo una persona nueva ahí, sin que sepa el histórico, sin que conozca bien a las personas, que ha entrado desde hace pocos meses y no sabe ni bien la actividad de la compañía, esto puede tener Sí, no. dificultad, ¿eh? Es que lo estaba viendo mientras estaba explicando y digo, ostras, que al final hay un componente también muy personal Sí. dentro de las negociaciones. Por lo tanto, si desaparece no esta relación personal porque simplemente hay una baja de alguien que decide abandonar la compañía, te genera un hueco. Decir, ostras, ahora tenemos que volver como a empezar de nuevo. O hay una época de incertidumbre y de cambios que... Para hacerlo extremo, es muy diferente negociar con tu familia, ¿no? Tú haces una negociación normal con tu hijo cuando tu hijo te dice quiero que me compre este juguete y tú le dices que no. No, yo quiero que me compre este juguete, no. No sé qué, no sé cuánto. Bueno, va, que si hoy logras hacer esto, pues te compraré otra cosa. Y ya estás negociando. Pero claro, cuando vas a comprar, no sé, tu vehículo de segunda mano o lo que sea, a una persona que la ves una vez y no la ves más, no es como tu hijo que cada vez y durante el día 20 veces al día entre báñate, come esto y no sé qué, pues negociar. Pues una relación de una vez y ya está, como compra-venta de algo, pues ahí tú puedes ir a saco y la otra persona hará lo mismo para conseguir el máximo y se ha acabado la relación. Porque es totalmente transaccional, ¿no? Correcto. Exacto. Entonces, ahí es, vale, yo gano, tú pierdes y me va de maravilla. Con la relación a largo plazo, yo gano, tú pierdes, esto a largo plazo no funciona. Claro. Porque si yo siempre pierdo y tú siempre ganas, esto va a romperse en breve. Sí. No, y explotará en algún momento. Exacto. Total. ¿Y cuál crees que son los errores más comunes que cometen las empresas cuando pues negocian con sindicatos? Errores Porque más comunes. habrás visto tantas cosas. Sí. Bueno, no escuchar. ¿Vale? Hay una parte que es súper importante, que es escuchar. Súper Y importante. sencillo, además. Y sencillo, pero olvidado. O sea, quiero decir, es tan importante a veces dar argumentos que no estás escuchando. Y yo es una cosa que he aprendido en los años de repetir muchas veces si estamos alineados sobre qué se está pidiendo. Porque me he encontrado en, ok, vamos, estamos de acuerdo, redactamos. No, pero no era eso. Como no era eso. Cuando pones luego la redacción, más allá de lo que estás conversando y decidiendo y tal, pones la redacción y es como, no, estamos hablando de otra cosa. Pero ¿cómo puede pasar esto? Puede pasar porque en la parte laboral, como en cualquier ley, hay interpretaciones. Y dependiendo de cómo exprese un concepto, puede entender una cosa u otra, se puede entender una cosa u otra, o puede ser más o menos opinable lo que sabe. Entonces, yo en las conversaciones, muchas veces, obviamente no lo firmas, ¿eh? O sea, si luego está una redacción que no te convence, no lo firmarás. Pero es no llegar a ese punto. Cuando estás en negociación, 1, 2 y 3 veces, decir, ok, estamos diciendo que esta persona va a tener, o esta categoría profesional va a tener un incremento del X% vinculado a no sé qué. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque entre lo que yo opino, ¿no? Lo que tú opinas, lo que cada uno considera en su cabeza, luego hay una diferencia con lo que puede estar expresado. Entonces lo repetimos varias veces. Esto viene mucho del escuchar. Y de saber que lo que estás escuchando aún así puede ser sesgado, como has dicho tú, porque yo tengo unos conocimientos, ellos tienen otro, también a nivel legal. Mi compañera, la People Manager, tiene unos conocimientos legal porque ha estudiado Derecho, he estudiado Psicología, tengo otros conocimientos, ¿no? Y el comité puede tener totalmente otros. Entonces, el hecho de poder compartir que la idea que estamos negociando es exactamente esta para todos, creo que evita muchos malentendidos. O sea, no de quedarte en lo abstracto, ¿no? Sino bajarlo y incluso si lo tienes que repetir 30 veces en la reunión, pero que como si fuéramos niños pequeños, que quede todo clarísimo. Vale. ¿Y cuál es el error más común que cometen los sindicatos? O la parte de los trabajadores. Te diría que a nivel de comité, o sea, cuando hay más personas, yo he visto a veces desalineación entre ellos en las reuniones, ¿no? Entonces esto es como, ojo, que ya no es tan sencillo. También para la empresa luego negociar, porque ya hay opiniones diferentes en la mesa. Entonces ya no están negociando entre 2, sino entre 3 o 4. Y era como, a ver, hay que ponerse de acuerdo. Y lo primero es, si ha salido algo nuevo,
no opinar en ese momento, porque en la mesa puede haber salido una condición nueva que nadie se había planteado en ese momento y ahí hay quien dice que sí, quien no sé qué, y es como, tómate un, no sé, tomar un tiempo para pensarlo bien, para reflexionar si sí es si no. A veces un desconocimiento también legal por parte de los trabajadores y a veces soy yo quien es asesor o diciendo, yo entiendo vuestra petición y si queréis la aplicaremos así como queráis, porque hay veces que a la empresa no le cambia mucho. Pienso en pagas extra, ¿no? Si son prorrateadas o no, la empresa paga exactamente lo mismo, el trabajador recibe exactamente lo mismo, ¿no es? Pero yo tengo en la cabeza algo que creo sería más favorable y si del otro lado no lo ven, a veces soy yo quien dice, creo que es mejor que os asesoréis, porque no quiero que den un paso en falso por desconocimiento. Vale. Vale, esta no lo había pensado, que claro, al final tal vez también ellos necesitan alineación, es decir, Sí. sentarse, no si hay varios actores y decir, "Ey, ¿qué queremos conseguir y qué opinamos de cada cosa?" Porque si vamos cada uno con una opinión Sí. diferente. Y en mi equipo, o sea, ahora estoy pensando cuáles pueden ser las dificultades en la negociación de los comités que tengo. Es que están en turnos diferentes y hay personas que trabajan de mañana, personas que trabajan de noche o de tarde y tal. Entonces reunirse no siempre es tan fácil. Obviamente tienes horas sindicales, pero no siempre es tan sencillo cuando tienes jornadas laborales diferentes hacerlo. Y por otro lado, en departamentos, o sea, en lo que tienen oficinas o empresas muy, muy grandes, personas con necesidades totalmente diferentes. O sea, alguien negocia estando en una oficina y pensando su trabajo de oficina y otros negocia estando en un almacén, o sea, en la misma mesa y por el mismo lado, ¿no? De representantes de trabajadores. Pero tienen necesidad totalmente diferente porque viven realidades totalmente diferentes. Entonces, es necesario, muy necesario, una alineación previa. Claro. Y tú, con los años de experiencia que llevas, ¿has detectado algunas señales durante estas negociaciones que digas, uy, esto se va a torcer en algún momento? Muchas veces. ¿Y cuáles serían? Muchas veces. Bueno, para empezar, como he dicho, cuando ves que entre ellos no hay alineación, ha habido veces que se pide algo, está el manager en la conversación y el manager dice, ojo, que esto no es la realidad que vivimos, porque con datos que luego obviamente intentamos nosotros averiguar, porque en los últimos 24 meses ha pasado exactamente lo opuesto a lo que estáis diciendo y a veces es desconocimiento, pero es como, uff, esto no solo es, ok, lo tachamos de la lista porque a lo mejor todos entenderemos que no, pero ya empieza a crear una sensación de, vale, ¿qué estamos pidiendo? Porque a lo mejor no lo tenemos tan claro. Ya. O a lo mejor lo que los trabajadores, ¿no? Nuestros compañeros nos han comunicado, luego no es la realidad y le hemos cogido por bueno sin preguntar, sin investigar. Entonces, sí, he tenido varias. Vale. Complejo, ¿eh? Estoy viendo, ostras, vale, vaya mundo. Estoy viendo que hay una industria completamente aparte que es la de negociación de Sí, sindicatos, de condiciones laborales y de mil otras cosas. Porque entiendo que también que el representante de los trabajadores de la organización, no tan solo su trabajo es ¿no? ir a estas reuniones pues, cuando se tengan que dar, sino, por ejemplo, si ve que la empresa implementa alguna acción, iniciativa o beneficio ¿no? a lo largo del año que no cuadra con lo que se había pactado, es levantar la mano y decir, escribirte, ¿no? Es que ahora estoy pensando en un caso de una empresa que conozco, la conozco no por la parte de relación con recursos humanos, sino con gente que conozco que trabaja ahí, que les han quitado un beneficio correcto. sin decírselos. Es decir, de repente han dicho, mira, esto que hacíamos hasta ahora no lo vamos a hacer y este dinero que se destinaba aquí se va a dar a una ONG que además es una ONG de la empresa. Entonces, claro, de repente el sindicato se ha quedado en plan, pero ¿cómo puede ser que nos quites un beneficio sin hablarlo? ¿Y cómo es que además se lo das? Aquí hay varias cosas, ¿no? que pueden ocurrir. Si este beneficio está dentro de un pacto de mejora o dentro del convenio propio de empresa, la empresa va a tener un problemón, ¿no? Muy grande. Si este beneficio es solo un beneficio en una política de empresa, hay que ver si hay una recurrencia, ¿no? Que si son años que este derecho está como adquirido, ¿no? O no, o si se hacía en el último año o se ha expresado muy bien que esto se iba a renovar anualmente y se podía o no aplicar a cada año. Hay que mirarlo bien. Pero si es algo que está redactado y firmado en el convenio
yo creo que será difícil quitar, ¿no? Y seguir con esto, ¿no? De dar este beneficio, aunque destinado a la ONG. Por otro lado, de otra forma, se puede levantar la mano. La primera cosa es obviamente hablar con la empresa. Podría ir cualquier persona de la compañía, ¿eh? En el sentido, si es algo que es de política de compañía, cualquier persona podría hablar con la empresa y decir, oye, esto es un derecho que en los últimos 5 años creemos que hemos adquirido, ¿no? Porque si se ha repetido en los años, luego obviamente puede ir el comité, porque el comité está representando a todos los compañeros, todo el colectivo. Y aún así habría posibilidades de subirlo, por ejemplo, a inspección de trabajo. Ostras, sí, o sea, Sí, en casos extremos. ¿Cuántos años es? ¿En cuántos años ganas un derecho adquirido? ¿Cuántos años de recurrencia se necesita? Porque entiendo que esto no está establecido, sino que simplemente... Sí, es muy difícil, no sabría decírtelo, Jaime. El hecho es que la recurrencia hace que cualquier cosa pueda ser un derecho adquirido. Entonces, últimamente ha salido que un regalo de Navidad, lo que son las cestas, por ejemplo, muy típica en España, si lo haces siempre por ese motivo, o sea, Navidad, y con el mismo importe o importe muy parecido, de, digamos, 50 euros, si un año haces una cosa de 20 euros o de 10, puede ser un problema, porque esto puede ser un derecho adquirido. Claro. Entonces, hay maneras, ¿no? O esto debería entrar como salario en especie, ojo, o sea, entrar en nómina, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces se desconocen por parte de los trabajadores, también a veces por parte de la empresa, o simplemente se conocen, no se entra en, ok, cuál sería la cosa ideal y perfecta que hay que aplicar, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado en lo que estás concediendo si luego no puedes volver a mantenerlo. Entonces, yo he tenido algunas cosas que hemos hecho como piloto, como una prueba, ¿no? Algunos beneficios como un piloto, y que la empresa no ha podido mantenerlo cuando luego hemos visto las personas que lo utilizaban y el coste real que iba Y esto lo habláis con los representantes Lo hablamos con representantes o enviamos un correo a toda la plantilla. Se le como esta que es una prueba, que no es algo Sí, definitivo. claro. Cuando tú implementas algo, es importante que le digas que la empresa está probando, ¿no? Esto sí. Vale, pues para cerrar un poquito esto, ¿hay algo que no te haya preguntado que digas, ostras, Jaime, deberías porque no, pues no ha salido en la conversación, pero es importante en este tema? Hemos hablado de muchas cosas. Te diría un poco cuál es el final feliz, ¿no? de una negociación. Pues, ¿y cuál es ese final feliz de la negociación entre empresa y representantes de los trabajadores? Para mí el final feliz es el momento que hemos firmado la negociación, que esto es ya, ¿no? Ese es ley, lo que ya hemos firmado. Ambas partes sabemos de haber hecho un buen trabajo como representantes de cada una de su parte, ¿no? de trabajadores de la empresa, sabiendo que hemos mejorado, a veces poco, pero estás mejorando año tras año. La cosa que no podrás hacer es ir a peor. Y es cierto, si haces muy bien tu trabajo, sigues mejorando. Si haces extremadamente duro tu trabajo o lo llevas a un extremo, como he dicho al principio, y esto, ¿no? Volvemos, puede ser que a corto plazo sigas beneficiado y a largo salgas con un problema añadido. Claro. Entonces, para mí es encontrar este equilibrio en cada negociación y al final firmar sabiendo que tú has hecho muy bien el papel, que aunque no se haya logrado exactamente todo lo que se quería, se han mejorado las condiciones. Genial. Pues Rosana, mil gracias por haber venido. Mil gracias por haber sido tan valiente como para hablar de un tema tan complicado y además también haberlo tratado, yo creo también que es, ¿no? dar tu visión, tu experiencia e incluso pues comentar, ¿no? lo que hemos dicho, que al final en una negociación hay dos partes, nada es personal entre unos y otros, hay que llegar a puntos intermedios y pues cuáles incluso son las desalineaciones que hay por una parte y por la otra, porque todos somos humanos y naturalmente todos nos equivocamos. Así que mil gracias. Muchas gracias por la invitación.